Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede La Tacunga. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería de Software. Cátedra, Modelos Discretos para la Ingeniería de Software. Docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2025-51. Octubre 2025 hasta marzo 2026. Como estudiantes partícipes de este proyecto tenemos Bonilla Iturralde Mateo Alexander, Muso Morocho Jefferson Alexander, Ocapana Jami Sebastián David y Pérez López Kenneth Miguel. Nuestro proyecto, Sistema Integral de Análisis Predictivo para la Optimización de la Salud Pública mediante Inteligencia Artificial, en sus siglas CIAP-SP. Resultados de aprendizaje. Interpretar, aplicar leyes y principios de lógica preposicional para la resolución de problemas de ingeniería. Resultados de aprendizaje EUR-ACE. 1. Análisis en ingeniería. La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio, elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales, ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de dichos análisis. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su especialidad, elegir y aplicar de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y experimentales, ya establecidos, reconocer la importancia de las restricciones sociales de salud y seguridad ambientales, económicas e industriales. 2. Elaboración de juicios. Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de su especialidad para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y sociales. Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos de su especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones. 3. Aplicación práctica de la ingeniería. Comprensión de las técnicas aplicables, métodos de análisis, proyecto e investigación y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad. Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias de su especialidad. Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad. Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su especialidad. Conocimiento de las implicaciones sociales de salud y seguridad ambientales, económicas e industriales de la práctica de la ingeniería. Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión, como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio y en el contexto industrial y de empresa. Tenemos un índice sobre lo que presentaremos en estas diapositivas. Como punto 1 tenemos el resumen, introducción, herramientas, métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Resumen. El proyecto CIAP-SP busca automatizar procesos clínicos y administrativos mediante el uso de inteligencia artificial generativa y predictiva. Se integran modelos de lenguaje LLMS, agentes inteligentes y sistemas RAG, Retrieval Augmented Generation, para mejorar la atención al paciente y la toma de decisiones médicas. 1. Introducción. El presente proyecto se centra en detectar el problema sobre la necesidad crítica de optimizar la gestión de historias clínicas, ineficientes en el triage de pacientes y dificultad en la búsqueda de información médica basada en evidencia actualizada. Para lo cual se pretende plantear una solución basada en el desarrollo de una plataforma integral inteligente. El uso del módulo IA Fundamentals para crear modelos predictivos e identificar riesgos iniciales de salud, además de la implementación de asistentes para generar recomendaciones clínicas y explicar términos médicos. Además, busca automatizar procesos clínicos y administrativos utilizando inteligencia artificial generativa y predictiva. Como enfoque tecnológico, integra modelos de lenguaje LLMS, agentes inteligentes y sistemas RAG. Su finalidad es mejorar la atención al paciente y facilitar la toma de decisiones médicas. 2. Herramientas y métodos. Herramientas y librerías. Como herramientas y librerías tenemos la tkinter, import tinker hasta que. Es una librería estándar de Python para crear interfaces gráficas de usuario. Es la base de la ventana principal o el root. El Tinker TTK. Proporciona widgets modernos, botones, entradas como box, que se adaptan mejor al estilo visual del sistema operativo que los widgets clásicos de TK. MySQL Connector.
El controlador oficial para conectar Python con bases de datos de MySQL. Permite ejecutar consultas de SQL desde el código. Datetime, utilizado para manejar y formatear fechas y horas, recuperadas de la base de datos antes de mostrarlas en la consola. Métodos de programación y lógica. Punto A. Programación orientada a objetos. El código encapsula toda la lógica dentro de la clase salud IA app. Init, el constructor que inicializa la ventana, la conexión a la base de datos y construye la interfaz .self, que se usa para mantener el estado de la aplicación. Conexión, widgets, entradas, accesible en todos los métodos. Punto B. Generación dinámica de interfaz o introspección. En lugar de crear un formulario fijo, el código pregunta a la base de datos qué campos necesita, método, obtener campos y la tabla ejecuta, describe tabla lógica. En onProcessChange, el código itera sobre las columnas recibidas y crea automáticamente los entries o combo box correspondientes. Punto C. Validación de entradas o input validation. Utiliza el mecanismo de validación nativa de tkinter, que convierte una función de Python en un comando TCL o TK, accesible por el widget. Lógica. Validar solo letras. Verifica si cada carácter es alfabético o espacio validar teléfono. Verifica si es dígito y limita la longitud a 10 caracteres. D. Mapeo de datos o data mapping. Uso de diccionarios para relacionar conceptos de negocio con estructuras técnicas. En el Process to Table, diccionario que traduce una selección legible y a fundamentals a una tabla real de SQL. Punto E. Manejo de eventos o event binding. El código reacciona a acciones del usuario mediante un .bind. El combo box select dispara la reconstrucción del formulario cuando se cambia el proceso. El focus in y focus out implementa la lógica de placeholder, texto gris que desaparece al hacer clic en el campo de la fecha. Y return permite saltar al siguiente campo presionando enter, focus siguiente. Métodos SQL específicos. Consultas parametrizadas. En guardar datos se usa una construcción segura para evitar inyección SQL. Manejo de transacciones. El self.com.commit obligatorio en MySQL para confirmar que los cambios insert se guarden permanentemente en el disco. Resumen de widgets. Utilizados ttk.combobox. Listas desplegables usada para la selección de proceso, género y estado. ttk.entry. Campos de texto de una sola línea. ttk.labelFrame. Agrupador visual para el formulario. Ingreso de datos. El .k.text es la consola de salida multicolor para los logs. Punto 3. Experimentación. En el punto 3 encontramos lo que sería el levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales, análisis de datos y servicios, diseños de software, implementación del algoritmo, la compilación y ejecución. Levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales. Gestión de persistencia y mapeo de procesos. El requisito fundamental del sistema es establecer y mantener una conexión síncrona con una base de datos MySQL local. El software no es estático, actúa como un intermediario inteligente que mapea procesos de negocio, estructuras de datos técnicas. El sistema debe ser capaz de traducir opciones legibles para el usuario, como IA fundamentals o agentes LangChain, en tablas específicas de la base de datos, como datos demográficos o turnos clínicos. Esto permite que el usuario opere sobre conceptos funcionales sin necesidad de conocer la arquitectura subyacente de la base de datos. Introspección y generación dinámica de interfaz. A diferencia de los formularios tradicionales, duros, hardcode, este sistema tiene el requisito funcional de adaptabilidad por introspección. Al seleccionar un proceso, el software debe consultar la estructura de la base de datos, comando describe, para identificar qué columnas existen en la tabla destino. Basándose en esta información, el sistema debe construir la interfaz gráfica en tiempo de ejecución, generando automáticamente las cajas de texto y etiquetas necesarias para cada campo. Esto implica que si la base de datos cambia, por ejemplo, se agrega una nueva columna, el sistema debe ser capaz de reflejar ese cambio en el formulario sin necesidad de modificar el código fuente, garantizando así la escalabilidad del software. Integridad de datos y experiencia de usuario. Para garantizar la calidad de la información, el sistema implementa un estricto control de validación contextual. El software debe distinguir qué tipo de proceso se está ejecutando para aplicar reglas de negocio específicas. En este caso, validación de tipos. Debe bloquear la entrada de números en campos de nombre y bloquear
letras en campos telefónicos, asegurando que los datos demográficos sean limpios desde el origen. Controles de formularios especializados. Para campos predecibles, como género o estados de un chatbot, el sistema debe reemplazar la entrada de texto libre por listas desplegables, como box, estandarizando así los valores almacenados. Manejo de fechas. El sistema requiere una gestión visual de formatos de fechas, utilizando marcadores de posición, placeholders, que guían al usuario sobre el formato esperado, año, mes, día, y formateando automáticamente la visualización de los datos recuperados para mejorar la legibilidad. Análisis de datos y servicios. Definición de los atributos. Para entender mejor tu arquitectura es útil definir qué representa cada columna en este contexto del sistema de salud. Proceso. La tecnología. Es el nombre del módulo o la tecnología de IA específica que se va a implementar. Ejemplo, un modelo LLM, o un agente, un algoritmo fundamental. Datos. El input o entrada. Es la materia prima o la información necesaria que debe ingresar al sistema para que éste funcione. Sin estos datos específicos, el proceso no puede operar. Funciones. El output o salida. Son las acciones concretas o servicios que el sistema devuelve al usuario, médico, paciente o administrador, después de procesar los datos. Punto 1. IA Fundamentals, IA clásica o predictiva. Básicamente el encargado de historia clínica, datos demográficos, sintomatologías, clasificación de enfermedades. Su función es automatizar procesos clínicos, analizar patrones de salud, identificar riesgos iniciales y crear modelos predictivos. Este es el cerebro estadístico, no conversa, sino que analiza números y categorías para predecir riesgos. Ejemplo, una probabilidad de diabetes, una probabilidad de un infarto y demás. Esto basándose en el historial del paciente. Punto 2. Modelo LLMS o grandes modelos de lenguaje. Registros médicos, protocolos clínicos, guías de tratamiento, preguntas de pacientes, resultados de laboratorio. Su función básicamente es generar recomendaciones, explicar términos médicos, resumir historias, asistir en triage, crear reportes. Este es el generador de texto inteligente. Toma datos complejos y desordenados como notas de doctores y los transforma en un lenguaje natural comprensible o resúmenes estructurados. Punto 3. Chatbot por Google Cloud Platform o Amazon. Consultas de pacientes, agendas médicas, datos de seguros, información hospitalaria. Su función es gestionar citas, realizar triage inicial, responder síntomas comunes, registrar interacciones o recordatorios de medicación. Este está más enfocado en la operativa logística. Punto 4. Chatbot 3. Flujos conversacionales. Preguntas frecuentes de salud, datos administrativos, indicaciones básicas. Su función básicamente es orientar al paciente, automatizar fax, registrar síntomas simples y derivar al área correspondiente. Básicamente este es ideal para el primer nivel de atención. Mesa de ayuda funciona con reglas predefinidas para filtrar y dirigir al paciente al lugar correcto antes de usar recursos más costosos. Punto 5. Chatbot OpenAI Assistant o asistente avanzado. Notas médicas, protocolos de emergencia o resúmenes clínicos. Básicamente su función es actuar como asistente clínico, genera notas médicas formales, recomienda según guía y crea planes de rehabilitación. Un copiloto para el médico que básicamente entiende el contexto profundo de una emergencia o tratamiento para sugerir pasos a seguir basados en guías complejas. Punto 6. Agentes en leg change o orquestadores. Bases de datos del hospital, protocolos médicos, turnos clínicos, indicadores de salud. Su función consiste en consultar bases médicas, automatizar tareas repetitivas, interpretar estudios, integrar herramientas de salud. Estos agentes tienen capacidad de acción. No solo leen, sino que pueden conectar a tu base de datos, en este caso SQL o Dynamo, para buscar un dato específico o ejecutar una tarea en el sistema. Punto 7. RAG Llama Index. Búsqueda documental especializada. Documentos PDF, guías de salud pública e investigaciones médicas. Su función es responder con evidencia, buscar información clínica, actualizar conocimiento y funciona como un soporte educativo. Básicamente este es un motor de búsqueda inteligente para tu biblioteca de archivos estáticos, PDFs. Este indexa documentos para que el médico pueda chatear con las guías de salud pública. Punto 8. RAG con Leg Change. Búsqueda con bases dinámicas. Bases médicas, artículos científicos, normativas hospitalarias. Básicamente su función
chatbot basado en documentos, es un sistema de apoyo clínico, búsqueda rápida o consultas complejas. Es similar al anterior, pero va más enfocado en flujos complejos que pueden requerir cruzar información de artículos científicos con normativas internas del hospital. Arquitectura de la infraestructura. En este diagrama tenemos una representación más resumida de los anteriores 8 puntos, los anteriores 8 procesos de IA Fundamentals, que básicamente se refleja los conceptos básicos de IA, algoritmos, Machine Learning, Deep Learning, modelo del LMS, procesamiento del lenguaje, generación de texto, el chatbot con Google Cloud Platform, estructura cloud, escalabilidad, tenemos el chatbot con WordPress Platform, flujos conversacionales, intenciones y respuestas, el chatbot con OpenAI Assistant, IA generativa, respuestas dinámicas, agentes con LangChain, el uso de herramientas, la toma de decisiones, y los RAG con LangChain y Llama Index, la recuperación de información, la indexación eficiente, precisión y control de datos. Para el siguiente apartado tenemos el análisis de datos y servicios. En este caso representamos por una tabla los diferentes 8 procesos con sus respectivos datos, y cada dato corresponde a sus diferentes funciones. En este caso en IA Fundamentals, historias clínicas, datos demográficos, sintomatologías y clasificación de enfermedades tienen su función para analizar, identificar, crear y automatizar cada una de estas. En el modelo LMS tenemos los registros médicos, protocolos clínicos, guías de tratamiento, preguntas, resultados. Cada uno tiene su función para resumir, asistir, crear, explicar cada uno de estos datos. Tenemos el chatbot con Google Cloud Platform, tenemos las consultas de pacientes, agendas médicas, información hospitalaria, cada uno con su función para gestionar, realizar y enviar y registrar cada una de estas funciones. Tenemos el chatbot Press, las preguntas frecuentes, datos administrativos, indicaciones, que son con sus funciones para orientar, automatizar y registrar cada uno de estos datos, preguntas y demás. El chatbot con OpenAI Assistant, las notas médicas, protocolos de emergencia, resúmenes clínicos, con su función para generar, crear y asistir cada uno de estos resúmenes, protocolos. A los agentes en LangChain, las bases de datos, turnos clínicos, indicadores, con sus funciones para consultar, automatizar, integrar e interpretar estos datos, protocolos. Y los RAG de Llama Index y LangChain, las bases de datos médicas, guías de salud, documentos de PDF, artículos científicos, con funciones para poder responder, guiar, actualizar y dar soporte a cada uno de estos datos. Diseño del software. En esta diapositiva tenemos un diagrama representando básicamente cómo el actor o usuario interactúa con el sistema. El actor o usuario, que puede ser un personal administrativo o médico, representado a la izquierda por este muñequito, va a interactuar con el sistema, donde iniciará una acción o una solicitud, y el sistema activará uno de los 8 módulos especializados de IA, que los cuales están representados por cada uno de los rectángulos en azul. Cada uno de estos módulos, ya se explicó anteriormente, tiene su propia lógica interna y análisis y diagnóstico. Y finalmente, el usuario, tras validar la información, el sistema rompe su frontera interna y deposita los resultados en nuestro servidor central de MySQL, garantizando que cada proceso de salud esté documentado y organizado. Para explicar de mejor forma, voy a pasar a lo que sería la implementación del algoritmo y explicar detalladamente cómo funciona cada uno de estos. Primeramente tenemos los import, from, import y demás, que son las librerías que se mencionó anteriormente, tkinter, tk, ttk y MySQL, MySQL Connector. Y para empezar tenemos lo que sería la configuración MySQL local, el dbconfig. El dbconfig básicamente es el diccionario que contiene las credenciales de acceso a la base de datos MySQL. Se podría decir que es el puente de comunicación con el servidor local. Luego de esto tenemos el mapeo de procesos a tablas, el process to table, que básicamente es un diccionario de mapeo. Este permite que el usuario elija un nombre amigable de un proceso de IA. Por ejemplo, IA Fundamentals, el modelo LMS, el chatbot, los RAG, el agente LangChain y demás. Y el sistema internamente sepa a qué tabla de la base de datos corresponde. Tenemos el init, básicamente, que es el constructor de la clase. Aquí se inicializa la ventana principal, se establece la conexión a la base de datos mediante el self.com y se llama a la creación de la interfaz. Este también registra las funciones de validación. Para lo cual también voy a entrar en lo que sería la validación y UX o experiencia de usuario. Tenemos lo que sería el validar solo letras. Básicamente este actúa como un filtro en tiempo real. Si el usuario intenta escribir números en campos de nombre, la función devuelve falso y bloquea la entrada.
Asimismo, tenemos una función similar a la anterior en el validar teléfono, en el que básicamente se restringe la entrada a solo números y un máximo de 10 caracteres. Aquí también tenemos lo que sería el foco siguiente. Básicamente esta acción permite que al presionar Enter el cursor salte automáticamente al siguiente campo, mejorando la velocidad de captura de datos. También tenemos el OnFocus in Placeholder y el OnFocus All Placeholder. Básicamente estos ayudan a gestionar los textos de ayuda, como por ejemplo el texto de fecha, año, mes, día. Cuando el usuario hace clic, el texto desaparece y si deja el campo vacío de salir, el texto vuelve a aparecer en un color gris. Luego de esto también vamos a tener lo que serían las librerías y demás para la configuración local MySQL. En este caso pasará a lo que sería la construcción de la interfaz dinámica. Tenemos el bool UI. Básicamente se define la estructura visual. Básicamente es el encargado de dividir la pantalla en un panel izquierdo en el que se presentarán los controles y formularios y en el panel derecho la consola de registros. Este usa el ttk.combobox para la selección de procesos. Esta parte del código se presenta más, por ejemplo, el ver tabla, el ingreso y el guardar. Luego de esto vamos a pasar a lo que sería el hiperformulario widget. Básicamente, antes de mostrar nuevos campos, esta función se encarga de limpiar, eliminando todos los datos de entrada anteriores para evitar amontonamientos. También tenemos el obtener campos tabla. Básicamente esta función es una función que permite que se ejecute el comando SQL describe, que esto permite que el programa lea la estructura de la base de datos y sepa qué columnas existen sin nosotros tener que programarlas una por una. Aquí también tenemos lo que sería lo de formatear fecha y hora, que los datos que vienen de la base de datos MySQL a veces traen formatos complejos, por ejemplo, obtenidos en el datetime. Estas funciones básicamente las convierten en texto legible. Por ejemplo, alguna dato o función que se de fecha que se ingrese lo va a demostrar de forma legible, como lo conocemos actualmente, año, mes y día, o hora se representa por primero la hora, dos puntos, los minutos. Tenemos el onProcessChange, básicamente que es el motor de la interfaz. Cuando se selecciona un proceso, como paso primero el hiperformulario, como segundo paso consulta las columnas de la tabla correspondiente y como tercer paso crea dinámicamente etiquetas, los labels y campos de entrada, los entries o como boxes según el tipo de datos, si es que por ejemplo es algún tipo de dato fecha, género o demás. Y se representa mejor, por ejemplo, los labels de entries como boxes, tenemos el fecha, masculino, que se representa masculino, femenino, otros, el número de teléfono. Como siguiente tenemos la función guardar datos. Básicamente esta función realiza el insert en el SQL, recolecta todos los valores de los cuadros de texto y construye una sentencia SQL dinámica y la ejecuta. Si hay un error, por ejemplo, una conexión perdida, lanza un mensaje de alert. Y tenemos lo que sería la visualización de ejecución en el ver tabla. El ver tabla básicamente realiza un select de la tabla seleccionada, recupera todos los registros existentes y los muestra en la consola del lado derecho, aplicando previamente los formatos de fecha y hora. Y además tenemos el if name y el main. Básicamente ese es el punto de entrada del programa, que básicamente crea la instancia de tkinter y la mantiene a la aplicación corriendo en un bucle infinito, en este caso el main loop, hasta que el programa espere la interacción del usuario. Aquí tenemos una captura de pantalla mostrando la compilación del código, en el cual se presenta que tenemos el código correcto, 0 errores, 0 actualizaciones y 0 omisiones, en un tiempo de ejecución de 11,392 segundos. Vamos al apartado de la ejecución del código, donde se va a presentar de forma más detallada cada uno de los 8 procesos dentro de nuestro programa. Como primer proceso, aquí tenemos el IA Fundamentals, básicamente donde se habló que el encargado de registrar nombres, apellidos, fechas de nacimiento, género, dirección y teléfono. Aquí en la base de datos tenemos ya 11 diferentes datos registrados con diferentes nombres, apellidos, datos, fechas, género y demás. Tenemos el modelo LMS, que básicamente tenemos registrado fechas de visitas, diagnósticos que se espera
de los pacientes, el chatbot GCP, básicamente la fecha de la cita, el motivo de consulta y el estado de cita, si se canceló, se completó, demás. Tenemos el chatbot Press, básicamente preguntas de los pacientes, ritmo cardíaco, a qué categoría presenta dicha pregunta. Tenemos el chatbot con OpenAI Assistant, las observaciones del paciente, la evolución del mismo, si se ha curado, si se ha mejorado, empeorado y demás. Tenemos dos agentes en line change, básicamente el personal médico, a qué hora inició, a qué hora finalizó su turno, el área asignada a dicho médico. Y el drag en llama index, tenemos el resultado de resonancia, el tipo de documento, la ruta del archivo, la fecha en la que se subió, y el rack inline change, si algún PDF o demás, el título, el autor, fecha de publicación, resumen, enlace en fuente que puede guiar al médico. Resultados y discusión. Resultados de la implementación. La implementación del Sistema Integral de Análisis Predictivo para la Optimización de Salud Pública, SIAP-SP, permitió evaluar su funcionamiento, utilidad y viabilidad mediante el uso aplicado a los usuarios del sistema. El funcionamiento del sistema. El sistema logró procesar datos de salud y generar información útil para el análisis y la toma de decisiones. El 78% de los usuarios indicó que el sistema facilita la interpretación de datos, demostrando que su diseño cumple con el objetivo de apoyo analítico. Capacidad predictiva. El 85% de los encuestados consideró que el sistema permite anticipar escenarios de riesgo en salud pública, como el aumento de demanda o posibles brotes, confirmando la efectividad del modelo predictivo implementado. Optimización de recursos. El 82% señaló que el sistema ayuda a mejorar la planificación y distribución de recursos médicos, lo que evidencia un impacto positivo en la gestión sanitaria. La usabilidad del sistema. El 80% afirmó que la plataforma es fácil de usar y comprensible, aunque se recomienda capacitación inicial para un mejor aprovechamiento. Seguridad de la información. Solo el 65% manifestó confianza total en la protección de datos, identificándose este aspecto como el principal punto a mejorar dentro de la implementación. Viabilidad institucional. El 83% considera que el sistema puede implementarse en instituciones de salud, siempre que exista respaldo técnico y administrativo. Evaluación general. El 90% de aceptación global confirma que el SIAP-SP cumple con los objetivos planteados y es una solución viable para el apoyo a la gestión en salud pública. En esta diapositiva básicamente representamos los resultados obtenidos en diagramas, en este caso utilizando la escala de Likert de un promedio de 1 a 5, en el que se evaluó el desempeño y utilidad y la usabilidad y aceptación de nuestro programa del SIAP-SP. Como discusión, tenemos que los resultados obtenidos demuestran que la implementación del SIAP-SP es funcional y pertinente para el contexto de la salud pública. La alta valoración del sistema se debe principalmente a su capacidad predictiva y a la mejora en la toma de decisiones basada en datos. La optimización de recursos y la facilidad de uso refuerzan su utilidad operativa, permitiendo una mejor planificación de servicios de salud. Sin embargo, el nivel de confianza en la seguridad de la información evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de datos, aspecto clave para su implementación real. En general, el sistema cumple con los objetivos propuestos y presenta un alto potencial de aplicación, siempre que se acompañe de políticas de seguridad, capacitación del personal y soporte tecnológico continuo. Conclusiones. Tenemos que el sistema SIAP-SP demuestra que la integración de inteligencia artificial predictiva y generativa permite optimizar significativamente los procesos clínicos y administrativos en el ámbito de la salud pública, mejorando la gestión de historias clínicas, el triage de pacientes y la toma de decisiones médicas basadas en datos. La arquitectura modular basada en LLMS, agentes inteligentes y sistemas RAG garantiza escalabilidad, adaptabilidad y mantenimiento eficiente del sistema, permitiendo que la plataforma se ajuste dinámicamente a cambios en la base de datos sin necesidad de modificar el código fuente. La implementación de validaciones de entrada, mapeo de procesos y generación de dinámica de interfaces contribuye a la integridad de los datos y a una mejor experiencia de usuario, reduciendo errores desde el ingreso de información y fortaleciendo la confiabilidad del sistema. Como recomendaciones tenemos que, a fin de fortalecer la implementación del sistema SIAP-SP, se recomienda el uso continuo de inteligencia artificial predictiva y generativa, lo cual permitirá la correcta integración de los procesos clínicos y administrativos, optimizando de esta manera la gestión de historias clínicas, el mejoramiento del triage de pacientes y la toma de decisiones médicas basadas en datos confiables.
Con la finalidad de mantener y fortalecer la arquitectura modular basada en LLMS, se recomienda el uso de agentes inteligentes y sistemas RAG, asegurando su actualización continua para garantizar la escalabilidad, adaptabilidad y mantenimiento eficiente del sistema durante cambios en la base de datos, sin necesidad de modificar el código fuente. También se recomienda reforzar de manera permanente las validaciones de entrada de datos, el mapeo de procesos y la generación dinámica de interfaces, con el objetivo de asegurar la integridad de la información almacenada, minimizar errores durante el ingreso de datos y mejorar progresivamente la experiencia del usuario. Estas acciones contribuirán a incrementar la confiabilidad general del sistema y su correcto funcionamiento en entornos reales de aplicación. Como punto final tenemos las referencias de nuestro proyecto y eso sería todo. Muchas gracias por su atención, por ver este video. Gracias.